mismo contaremos con David Parcerisa. Él es ufólogo, especialista en la cultura sumeria, y llevará a cabo la conferencia Los Anunnaki, cómo y por qué nos crearon. Los demonios siguen entre nosotros. Y ahora sí, sin más dilación, pido que recibáis, como se merece, con un fuerte aplauso a David Parcerisa. David, bienvenido a Magic Internacional. Recordamos que David Parcerisa, además, hoy presenta su último libro, Conspiración Anunnaki, el complot de los dioses reptil, un libro que podréis conseguir al final de la conferencia y que el mismo David Parcerisa firmará a la salida en la mesa que ya hemos dispuesto en la entrada. David, todo tuyos. Venga, por los demonios. No, se me llevas la conferencia. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Hoy presento mi último libro, Conspiración Anunnaki, que pretende dar un paso mucho más allá de lo que habitualmente conocemos sobre el tema de los Anunnaki. Y además, en este libro he intentado recopilar toda la información sobre el paso de estas entidades por todas las culturas del mundo antiguo. Entonces, aquí, digamos que en este libro, El complot de los dioses reptil, ya nos alejamos un poco de todo lo que nos había dicho Zecharia Sitchin y que progresivamente hemos visto que este investigador ruso, aunque fue el que introdujo el tema, fabuló buena parte de la interpretación de las tablillas de arcilla sumerias. Aquí estamos ahora mismo mucho más próximos a las visiones de un autor francés llamado Anton Parks, que este señor para mí ahora mismo constituye un punto clave, un eje importante, porque todo lo que yo he investigado desde hace 25 años casi podría decir que coincide plenamente, casi al 100%. Entonces, hoy me gustaría hablar sobre las analogías que podemos establecer, y luego al final podemos sintetizar un poco conclusiones, analogías que podemos establecer entre estos seres, estos Anunnaki, y el concepto de demonios que nos presentaba el antiguo cristianismo. El investigador norteamericano John Keel, famoso precisamente por dar a conocer el caso del Mothman, el hombre polilla que se aparecía en Virginia Occidental y que dio mucho que hablar en su momento, John Keel, reconocido como uno de los ufólogos más destacados del mundo, ya dijo en su momento, nunca me he considerado investigador de ovnis, sino demonólogo. Toda la comunidad ufológica se quedaba a cuadros, ¿no? Decía, ¿qué dice este hombre? Se le ha ido la olla, ¿no? Pero bueno, con el tiempo nos hemos dado cuenta de que tenía toda la razón del mundo, o mejor dicho, tenía muchísimas razones para opinar así. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de estos Anunnaki y de ciertos parecidos con estos demonios que aparecen en todas las mitologías y en todos los folclores populares de los pueblos antiguos. Lo que más llama la atención es el hecho de que ciertas entidades consideradas demoníacas no han recibido esta calificación precisamente por parte de los humanos, por parte de estos pueblos antiguos, sino que ha sido impuesto ese concepto diabólico por las mismas inteligencias que gobiernan, lo llevan gobernando este planeta. Todo con el fin de confundir, tergiversar y manipular nuestro campo de creencias y nuestras percepciones. Bien, hablar de Anunnakis es hablar de demonios. ¿Pero qué es un demonio? La palabra demonio viene del griego daemon y significa inteligencia o conocimiento. Según la Real Academia Española, significa ángel revelado o espíritu que incita al mal. Luego veremos quién incita al mal. ¿Y quién es el rey de los demonios? Según la religión cristiana, bueno, pues evidentemente Satanás, que viene del hebreo Hashatán. Eso equivale a enemigo,
adversario o acusador. La pregunta es, ¿enemigo de quién? ¿Acusador de quién? Casi unánimemente, todos los investigadores del mundo nos estamos dando cuenta de que Satanás fue el enemigo de quienes querían manipular al ser humano. Por consiguiente, fue el acusador de aquel que planeaba dañar al hombre y al planeta Tierra. No es que nos hayamos vuelto locos, porque claro, nos han incrustado en la cabeza hasta tal punto las religiones, la cultura en general, de que Satanás es el mal, de que es la causa de todos los males del mundo y es la personificación de la maldad, que claro, ahora salir a decir que se ha dado una connotación errónea, parece que los buenos son los malos y los malos son los buenos. ¿Quién ha hecho esta inversión de roles? Pues ahora lo vamos a ver. Está claro que el satanismo existe, que hay cientos de sectas y de logias que veneran a Satanás como un ser maligno. Le acuden a él, le imploran, le hacen una serie de rituales a cambio de favores, que es lo que se viene a llamar vender el alma al diablo, ¿eh? Ahí están los Rolling Stones, Bob Dylan y no sigo. Ahí está. El problema es que si somos objetivos, si somos literales, claro, Lucifer significa el portador de la luz. A finales del siglo IV, que ahora vamos a contar de dónde viene todo esto, San Jerónimo estaba traduciendo al latín la Biblia del hebreo cuando se topó con la palabra Helel. Helel, que significa resplandeciente, y se le ocurrió Lucifer. Pero ¿quién es realmente este ser? ¿Podemos establecer analogías entre Satanás y algún posible dios sumerio, algún posible dios Anunnaki? Bueno, pues no solo eso. Los textos hebreos, la Biblia, es una copia casi idéntica de los mitos y textos sumerios, y es ahí donde descubrimos quién fue realmente Satanás. En los textos sumerios se nos dice que el dios Enlil es el máximo mandatario que gobierna en la tierra, por encima de Enki. Este ser, Enlil, también conocido como El, luego tenía los atributos El Shaddai, que es algo así como el Todopoderoso, un dios semítico. Este Enlil odiaba al ser humano, lo detestaba y solamente quería utilizarlo como un mero instrumento, como un esclavo, para alimentarse de sus energías sutiles. Supuestamente, en los textos se habla de que tenía un hermano, pero eso no queda tan claro como parece. En algunos textos, Enki aparece como padre de Enlil. Y ahora se suma a este tema el propio Anton Parks, quien dice que Enki es verdaderamente el padre de Enlil, a nivel de unas matrices artificiales en las que ellos podían utilizar células y crear clones. Es un tema complicado. El caso es que, sea como sea, fuesen hermanos o fuese Enki, padre de Enlil, este Enki era algo así como un científico, un especialista en genética, al que precisamente se le adjudica la creación misma del ser humano. Como tal, se supone que quiso proteger al ser humano de las garras de Enlil y concederle al hombre la libertad, la autonomía como ser pensante y autosuficiente. Vamos a ver quién era realmente Enki. En Génesis 3:1-5 nos presentan la intervención de un ser al que llaman la serpiente, que incita a Eva a comer del fruto prohibido. Y dice literalmente: entonces la serpiente, que era el más astuto de los animales del campo que Dios había hecho, dijo a la mujer: ¿de veras Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, no sea que muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, es que Dios sabe que el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Esto
con las mismas palabras, aparece en Jubileos 3, 17, 19. El mismo relato, pero con el matiz de que al final del mismo aparece en plural. Se os abrirán los ojos y seréis como dioses. Eso quiere decir que hay más de un Dios. Y luego Yahvé dice: he aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora pues, que no extienda su mano, tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Génesis 3, 22. Ahí ya nos está dando pistas de que hay algo que no encaja, hay algún tipo de conocimiento que no quieren que accedamos. Bueno, aquí podemos ver, según los griegos, demonio significa conocimiento. Conocimiento que Enlil Yahvé prohibió y por el que tuvo que exterminar a la humanidad a través de un diluvio. Esta fue la verdadera razón del exterminio masivo del diluvio universal. Partir de cero, porque el ser humano había obtenido, como veremos a continuación, una serie de conocimientos que hubiese podido hacer libre al ser humano. Las serpientes enroscadas del caduceo eran el símbolo de Enki, que simbolizan el conocimiento. Enki era pues la serpiente que le dio conocimiento al hombre y por ese delito fue castigado a través de una campaña de desprestigio, la primera campaña de desprestigio. Enki pasó a ser llamado Satanás, príncipe del mal, y de los demonios que, como él, se habían rebelado contra los planes de dominación de Enlil. Y ese matiz de maldad, de embustero, manipulador, fue, desde luego, perpetrado por Enlil para que no lo escucharan a este ser, a este Enki. Desde luego, Enki Satanás, ya lo podríamos llamar así también, no estaba solo en ese proceso de despertar de la humanidad. Ahí están todas esas legiones de ángeles caídos llamados The Watchers, los vigilantes, y que en acadio serían conocidos como los Igigi. Importante el papel que cumplen estos seres, estas entidades. Anton Parks los llama los Nungal. Supuestamente, también otra creación que habría realizado Enki, otra creación genética. El libro de Enoch. Para mí, uno de los mejores textos antiguos en donde más información podemos encontrar sobre estas entidades y sus intenciones hacia el ser humano. Aquí se explica el origen de los demonios. Enoch fue conocido como el primer hombre instruido. Por eso fue llevado a bordo de un palacio capaz de surcar los cielos. Ahí se habla cómo se sube a una nave enorme, van pasando las diferentes capas de la atmósfera. O sea, una abducción en toda regla. Y leemos: Él trasladó mi espíritu dentro del cielo de los cielos, y vi que ahí había una edificación de cristal, y entre esos cristales lenguas de fuego vivo. Mi espíritu vio un círculo que rodeaba de fuego esta edificación, y en sus 4 esquinas había fuentes de fuego vivo. Enoch vio a 200 ángeles ahí dentro. Algunos de estos ángeles estaban padeciendo horribles torturas, una serie de visiones que le dejaron absolutamente perturbado. Enoch preguntó qué habían hecho esos seres para merecer ese severo castigo. La respuesta fue haber desobedecido las órdenes del Señor por haber revelado secretos al hombre. Y dice: estos son los vigilantes que descendieron sobre la tierra y le revelaron a los humanos lo que era secreto y los indujeron a pecar. Aquí, cada vez que ustedes lean la palabra pecado o pecar en la Biblia, es justamente lo que atenta contra sus propios intereses, nada más. Luego le citan el nombre de alguno de estos ángeles rebeldes. El nombre del cuarto es Panamuel. Este mostró a los hijos de los hombres lo amargo y lo dulce, y les reveló todos los secretos de su sabiduría. Les enseñó a los humanos a escribir con tinta y papiros, y son muchos los que se han descarriado a causa de ello, desde el comienzo hasta este día. Porque los hombres no han sido traídos al mundo con el propósito de afianzar su creencia en la tinta y el papel. Cuidado
con esto último. O sea, no vaya a ser que se pasen de listos. Semiaza enseñó encantamientos y a cortar raíces. Hermoni a romper hechizos, brujería, magia y habilidades afines. Baraquel, los signos de los rayos. Cocabel, los presagios de las estrellas. Cequel, los de los relámpagos. Artagoz enseñó las señales de la tierra. Shamsiel, los presagios del sol. Y Sahariel, los de la luna, y todos comenzaron a revelar secretos a sus esposas. En resumen, el delito de aquellos ángeles no era copular con las mujeres terrestres, sino haberles revelado secretos, haber revelado secretos a las esposas. Estos secretos eran conocimientos. Por algo en griego, demonio significa conocimiento, precisamente. Basados en fórmulas divinas, ritos, conjuros, todo enfocado a despertar las facultades latentes del hombre, a mover los elementos de la naturaleza. Es decir, instrumentos que, aplicados adecuadamente, convertirían al ser humano en un ser libre, autónomo. Justamente lo que Enlil Yahvé no quería, para tener al humano permanentemente a su servicio, que fuese su sirviente, para alimentarse, evidentemente, de sus energías sutiles. Está claro que un humano desprovisto de este conocimiento, de un estado de consciencia abierto, es fácilmente manipulable para lo que él quiera. Bueno, aquí leemos, y los ángeles tomaron por esposas a las que más les agradaron. De la unión de los vigilantes y las mujeres nacieron los Nefilim, los gigantes o titanes. En arameo, Nefila significa Orión. O sea que Nefilim podría significar aquellos que vienen de Orión. Supuestamente se produce una batalla celeste que se resuelve de la siguiente forma. Yahvé castiga a los ángeles rebeldes. El Señor les ordena a cada una de sus legiones y lugartenientes, los principales eran Gabriel, Uriel, Rafael, Miguel. Si os fijáis, siempre termina con él, dios semítico, y había sido el mismo Enlil. Les pide a estos lugartenientes que castiguen duramente a los ángeles caídos, pero especialmente interesante resulta lo que le ordena al arcángel Miguel. Y a Miguel le dijo el Señor: ve y anuncia a Shemigaza y a todos sus cómplices que se unieron con mujeres y se contaminaron con ellas en su impureza, que sus hijos perecerán y ellos verán la destrucción de sus queridos. Encadénalos durante 70 generaciones en los valles de la tierra hasta el gran día de su juicio. Aquí nos está hablando de prisiones, de una especie de zonas de destierro, de prisiones que probablemente algunas de ellas estarían emplazadas en dimensiones paralelas. Muchos expertos señalan que existe un mundo intraterreno, pero que además hay puertas de entrada a mundos inferiores, es decir, dimensiones que Anton Parks denomina el Kigal. El Kigal es el acceso a los mundos inferiores. El acceso a las dimensiones de alta vibración energética sería el Angal, según Anton Parks. Lo mismo se nos dice en 2 Pedro 2:4. Dios no solo no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. O sea que se supone que aún estamos esperando a que llegue ese juicio. Mientras tanto, vamos a intentar intentemos que sean los vencidos los que den su versión de los hechos y no ocurra como siempre ocurre, que los vencedores escriben la historia. San Miguel vence a Satanás. Bueno,
En Apocalipsis leemos: hubo un gran combate en los cielos. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron, y no hubo ya lugar en el cielo para ellos. Y fue arrojado el dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Aquí podemos ver un grabado de 1584 de Martin de Vos, representando a San Miguel, pisando la cola de Satanás en señal de victoria. Aquí la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué diferencia existe entre un ángel y un demonio? Bueno, pues es muy simple. Los que estaban con Yahvé eran ángeles y los que estaban contra él eran los demonios. Así de simple. Yahvé, en Lil, es el jefe. Él decide cuál es la imagen de bueno o malo que le corresponde a cada uno de ellos, según su grado de obediencia. Vale. ¿Y cuál es la imagen que ha presentado el cristianismo de los ángeles y de los demonios? Bueno, yo creo que sobradamente todos lo hemos visto. A los ángeles los representan como con atributos humanos, un aspecto reluciente, luminosos, perfectos, representantes de la justicia, comúnmente sujetando pues espadas en señal de estar velando para proteger al ser humano. El ángel Gabriel muchas más veces se le representa un poco más bondadoso, más pacífico si cabe. Parece que es una entidad más relacionada con ser un emisario de las órdenes de Lil Yahvé, su lugarteniente. ¿Y qué es lo que hizo su máximo legado del ángel Gabriel? Pues, bueno, dictar los principales libros sagrados para conformar las tres grandes religiones del mundo: cristianismo, judaísmo e islamismo. O sea que, bueno, como consigue liar la parda, hacer correr ríos de sangre gracias a estas guerras santas en nombre de Dios, pues lógicamente se ganó muchos méritos, ¿no? Por esa razón está tan inmaculado y bien representado en estas imágenes. Veamos un poco más cómo la religión presenta a los demonios, después de haber visto cómo presenta a los ángeles. Bueno, con cola, con cuernos, con aspecto monstruoso, escamoso, o sea, seres detestables. Esta es la imagen: seres oscuros que buscan pactar con reyes, con líderes religiosos para supuestamente tentarles al mal, al engaño. Esta es pues realmente la imagen que nos ofrecen en contraste con la belleza estereotipada de los ángeles. Yo supongo que muchos de ustedes no sé si se habrán preguntado si estos demonios antes fueron ángeles, ¿por qué diablos, nunca mejor dicho, ahora son feos y deformes? ¿No deberían presentar el mismo aspecto? Estamos hablando de que estas entidades forman parte del mismo grupo de raza o especie. Entonces, ¿a qué obedece este cambio de aspecto? A mi parecer, esto obedece a dos razones. Primera, propaganda de intoxicación promovida por Yahvé para condenar la imagen de los rebeldes. Y dos, tanto ángeles como demonios eran Anunnakis y por tanto tenían el mismo aspecto parecido. Reptiles humanoides. Pero Enlil, que estaba en el poder, ocultaba evidentemente su verdadera imagen. Mientras que a estos rebeldes se les obligó a quedarse abandonados a su suerte en la tierra sin poder disimular su aspecto. Es decir, algunos fueron confinados en estas dimensiones inferiores, pero muchos otros, por lógica, podemos sospechar que lograron escapar. Y estos son los que vagarían por la tierra y habrían dado lugar a diferentes leyendas. En cambio, estos ángeles siempre son más luminosos, visten impecables trajes, porque evidentemente cuentan con toda la tecnología y todos los medios. Estos demonios desterrados están lógicamente desprovistos de estos ropajes tan brillantes, estos utensilios. Su aspecto es cochambroso. Esta es la diferencia. En la Biblia hebrea
se nos dice que el ángel que lideraba la legión de rebeldes que fueron arrojados al infierno, este líder se llamaba Abadón, cuyo significado es destrucción. Según el libro de Enoc, este líder se llamaba Shemigaza. Y este mismo ángel del abismo es también llamado en griego Apolión, por lo que estamos hablando muy probablemente de la misma entidad con 3 diferentes nombres. Aquí podemos ver una representación del líder de estos ángeles caídos. Vamos a ver los delitos que cometieron estos ángeles rebeldes. Primer delito: copular con mujeres terrestres y dejar descendencia. Los nefilim, del hebreo los caídos, los derribados. Y según los griegos, gigantes. Pero parece que viene del arameo nefila, significa Orión. Antes lo hemos comentado. Segundo delito: transmitir a sus esposas conocimientos. Y tercer delito: negarse a cooperar con los planes del Enlil basados en alimentarse del sustento energético del ser humano. A todo esto hay que recordar qué le dijo Yahvé a Caín tras su muerte. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Es decir, estos seres que piden ofrendas y holocaustos son algo así como aves carroñeras que pueden oler, percibir la sangre desde largas distancias. Estos son los pretendidos humanos de los que hablaba Sitchin. Bien, vamos a ver ahora diferentes visiones que ha tenido distintas culturas sobre el infierno. ¿Qué es el infierno? Antes quisiera aclarar que el término infierno deriva del griego tártaro, que significa el abismo más profundo del Hades. ¿Y quién era Hades? Pues se supone que era el dios Nergal, también conocido como Herra, quien gobernaba el infierno junto a su esposa Eresquigal. El poeta romano Virgilio, en su obra La Eneida, describe este infierno como un lugar gigantesco en el punto más profundo del inframundo, todo envuelto por un río de llamas al que designa como Tegetón, todo aparentemente sellado con paredes triples para que sus cautivos no puedan escapar. Encontramos muchas más detalladas descripciones y referencias a este infierno en los textos sumerios y acadios inscritos en las tablillas, como por ejemplo el descenso de Inán a los infiernos, Nergal y Eresquigal, o una visión del mundo inferior, por solo citar algunos, donde se describe un lugar infernal, custodiado por criaturas feroces con cabezas de león o de ave, un lugar donde parece que van destinadas todas las almas que tienen que padecer a un tipo de, digamos, de purga a través del dolor. Ninguna puede salir de ahí si no es a través del intercambio con otra. Esa es una característica muy curiosa y común en la forma de definir este infierno por diferentes culturas. En los textos de Nergal y Eresquigal se nos da una pista muy valiosa para hacernos una idea de cómo acceder a este lugar llamado infierno. Supuestamente, los dioses estaban dando un banquete y quieren enviarle parte de ese banquete, una ofrenda, a la hija de An, Eresquigal. Para eso, envían a su mensajero. Y agarraos cómo se llama el mensajero del infierno, Gaga. Sí, Lady Gaga. Parece que hay una relación, no hay casualidades en el mundo de los Illuminati. Mensajero del infierno. Leemos las palabras de An a Gaga. Yo te enviaré, Gaga, al país sin retorno hacia mi hija Eresquigal, a quien de mi parte dirás, puesto que tú no puedes subir en tu año, tú no puedes ascender a nuestra presencia, y nosotros no podemos bajar, en nuestro mes no podemos descender a tu presencia, en consecuencia, que venga aquí tu mensajero, para que retire el plato de la mesa y coja tu parte, y que te haga ofrenda de todo lo que yo le dé para ti. Gaga descendió la larga escalera de los cielos, y cuando alcanzó la puerta de Eresquigal dijo, portero, ábreme la puerta. Gaga llega a cruzar 7 puertas, las 7 puertas del infierno, hasta llegar a Eresquigal.
Aquí lo interesante es que los Anunnaki que habitan en los cielos no pueden descender al inframundo según el mes en el que se encuentran. Y los de abajo no pueden subir por el año en que se encuentran. Con lo cual queda claro que el acceso a ese mundo está en función de un momento específico en que probablemente cristalice algún tipo de configuración planetaria. Tiene mucho que ver con el gran reloj cósmico y sus fuerzas que activan o desactivan diferentes acontecimientos. Estamos hablando, lógicamente, de planetas, de posiciones y de astrología. Todos sabemos que la élite, los Illuminati, funcionan así, cuando crean atentados o guerras de falsa bandera o pandemias. No eligen una fecha al azar, hay una agenda específica. Supongo que todos ustedes sabrán que el 11 de septiembre del 91, George Bush padre anunció la propuesta del New World Order en un congreso en Washington. Justo 10 años después viene el derribo de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2001. Bueno, si alguien puede creer que esto es casual, pues bueno, fantástico. Desde luego, estos seres que controlan como marionetas a diferentes gobiernos del mundo trabajan con el número. Y trabajan con el número y con las posiciones planetarias desde el principio de los tiempos. Entonces, claro, moraleja de todo esto, de este episodio que os he leído del descenso al infierno, pues que el acceso a ese lugar o dimensión estaba restringido a unas fechas concretas. ¿Por qué el emisario Gaga puede acceder si se supone que está en la misma dimensión que los mandatarios Anunnaki? Pues porque ahí probablemente se nos dice que Gaga se desplaza a otro espacio y tiempo diferente al de los Anunnaki. Y desde ahí puede acceder al inframundo, sintonizando con esa frecuencia que los planetas, en función de su posición, disponen energéticamente para abrir ese portal. Aquí tenemos el texto de el descenso de Inanna a los infiernos. La diosa Inanna quiere descender para asistir al funeral de Gulananna, el marido de la reina Ereshkigal. Pero antes le dice a su visir Ninchubur que si en 3 días no regresa, que pida ayuda a los grandes dioses, como Enlil, Enki, para que la rescaten. Desde luego es un lugar en el que casi en el 99% de las veces se entra y no se sale. Inanna debe cruzar las 7 puertas del inframundo. En cada puerta debe despojarse de un elemento, joyas, piedras, avalorios, hasta que logra entrar completamente desnuda y encorvada, dice. Ahí es conducida ante la reina del inframundo, Ereshkigal, señora de las profundidades. Está furiosa con Inanna y le echa una maldición, y así leemos del relato. Ella posa su mirada sobre Inanna, una mirada mortífera. Dicta sentencia contra ella, una sentencia furibunda. Lanza un grito contra ella, un grito de maldición. La mujer así maltratada fue convertida en cadáver, un cadáver colgado de un clavo. Pasados 3 días, su visir Ninchubur cumple su promesa y pide ayuda a los grandes dioses para rescatar a Inanna. Primero le suplica a Enlil. Claro, Enlil lógicamente le dice que le pida ayuda a su abuela. Luego recurre al dios Luna, dios lunar masculino, Nanarsin. Este tampoco. Finalmente recurre a Enki y este, lógicamente, le dice que sí, que va a ir a ayudarla y que la va a resucitar. Atención lo que hace Enki, es un poco metafórico, pero que cada uno saque sus conclusiones, ¿no? Leemos lo siguiente. Enki se sacó entonces de sus uñas un poco de porquería e hizo con ella un kurgarru. Se sacó de sus uñas pintadas de rojo un poco de porquería e hizo con ella un kalaturru. Esto se supone que son 2 seres asexuados. Algo parecido a lo que nos hablaban antiguos tratados mágicos de los golem, seres artificiales. Pueden crearse a través de materia orgánica. Y les dice a estos 2 seres: vamos, marchaos, dirigid vuestros pasos al más allá,
que uno de vosotros rocíe a Inanna con el alimento de la vida, el otro con la bebida de la vida. Entonces Inanna se pondrá de pie. Cuando los dos entes cumplen con el cometido, Inanna resucita, pero cuando se dispone a abandonar el infierno, los 7 jueces Anunnaki le dicen: ¿quién de entre los que ha bajado al infierno ha podido salir indemne? Si Inanna quiere salir de los infiernos, que nos entregue a alguien en su lugar. O sea que aquí entra, lo que hemos dicho antes, se entra y no se sale, sino es a través del intercambio con otra alma. Inanna remontó de los infiernos habiendo aceptado la condición, y unos pequeños demonios, Gaia, dice, igual que cañas, se agarraron a sus costados. Eran seres que no conocían el alimento, que no conocían la bebida. Eran de los que arrebatan la esposa del regazo del marido y arrancan al niño del seno de la nodriza. Así es que Inanna empieza a recorrer países y pueblos con aquellos demonios pegados a ella, que van capturando almas, las almas de la gente que huye a su paso. O sea, la misión de estos demonios, denominados Gaia, era evitar fugas del inframundo y engrosar filas capturando almas, algo así como lo podemos denominar cazarrecompensas, fieles supuestamente a las órdenes de esta diosa Ereshkigal. Veamos ahora qué aspecto nos ofrecen algunos grabados y figuras sobre esta inquietante diosa Inanna, también conocida como Ishtar. A la derecha podemos ver una estatua encontrada en el Palacio de Mari, en Abu Kamal, Siria. Se trata de la diosa Inanna y ahí supuestamente se la veneraba. Esto tiene 4.000 años de antigüedad. Los arqueólogos llamaban esta estatua la diosa del vaso, pero parece que esto que lleva aquí es de todo menos un vaso. Se parece muchísimo por un dispositivo que lleva detrás, una serie de toberas, que aquí no lo podemos ver, pero en la parte de atrás, en la espalda, lleva como una especie de toberas. Y esto nos recuerda muchísimo a un dispositivo de vuelo de la NASA que funciona con peróxido de hidrógeno, llamado jetpack. Es un dispositivo para volar, para elevarse en el aire. Y probablemente esto sería como el tubo de escape, no un vaso, como antiguamente pensaba. Bueno, aquí podemos ver que esta figura está humanizada para que los pueblos de la Tierra se puedan identificar con su imagen. Pero su aspecto real es la estatuilla de la derecha. Esa es la versión reptiliana. Se trata de una figura encontrada en la ciudad de Ur, mide 17 centímetros, y vemos a una hembra reptiliana, diosa de la fertilidad, en pose libidinosa, tal y como siempre se designaba a esta entidad, como la diosa de la prostitución. Y vemos el típico cráneo dolicocéfalo, que coincide también con todas las figuras encontradas en el yacimiento de Jarmo, al norte de Irak, la cultura White. Aquí podemos ver la comparación, las estatuillas de Jarmo con la de Inanna. Prácticamente vemos que el cráneo viene a ser el mismo, ese mismo rostro de lagarto. Así es como son los Anunnaki. Esta figura fue encontrada en Veracruz, en México. Su tripulante parece como una especie de lagarto dinosaurio y va montado sobre un vehículo exacto al que describían los Hopi cuando hablaban de los cachinas, los hermanos serpiente, que llegaban a bordo de aparatos que llamaban escudos volantes que hacían un ruido ensordecedor. A la derecha podemos ver un dibujo encontrado en 1961 en Hunan, China. Vemos que efectivamente se trata del mismo tipo de vehículos aéreos, muy parecidos. Si comparamos ahora, arriba podemos ver una figura sumeria de un Anunnaki y abajo la figura de Veracruz, México, donde aparece el mismo personaje, incluso con esa misma cresta en la cabeza. Parece un punky. Bueno, podríamos seguir. Aquí vemos una representación egipcia y al otro lado vemos a Pazuzu, que también muestra estas cabezas monstruosas. Claro,
¿de dónde salen estos seres? ¿De dónde? Pues se supone que son diferentes razas, y eso es lo que nos habla Anton Parks. Nos habla de una raza inicial que partiría de la fuente. La fuente, él se refiere precisamente a una zona del universo en donde la energía sería muchísimo más elevada y sería como un descenso hasta condensarse toda esa energía a nivel material. Si partimos de la base de que de esa fuente, mejor dicho, parte una serie de razas de origen reptil, pues claro, lógicamente tiene mucho sentido pensar, por lógica, ya que los reptiles son uno de los animales más antiguos de la Tierra, más fuertes, son razas realmente, verdaderamente mucho más fuertes que nosotros. Para mí tiene mucho sentido que, en cierta manera, la inteligencia adopte esa forma de vida, la forma del reptil. Y concretamente Parks nos habla de una raza llamada Callisto, o mejor dicho, una estirpe de razas conocidas como Callisto, que procederían de esta fuente original, de esta fuente madre. Y estos Callistos serían los propagadores de vida, los sembradores de vida, los jardineros cósmicos, que irían de planeta en planeta creando constantemente, a través de un control inimaginable para nosotros de la genética, implantando la vida. Y de ahí surgiría supuestamente el problema en el cual estamos ahora nosotros. Él dice que estos Callisto crean a una raza de draconianos conocidos como los Kingu. Estos Kingu crean a su vez a otra raza draconiana conocida como los Usungal. Y estos Usungal son los que se rebelan contra sus propios creadores porque se creen con el derecho a superarles en inteligencia, en sabiduría y en derechos. Entonces se produce una guerra. Estos Usungal crean a su vez a los Anunnaki como raza guerrera. Y los Anunnaki, según Parks, nos crean a nosotros. O sea que, de alguna forma, él nos dice que vienen a la Tierra huyendo en medio de una guerra para establecer como una especie de base de operaciones. Y no vienen aquí en busca de oro, como nos decía el amigo Sitchin, o el no amigo Sitchin. Porque, claro, lógicamente Sitchin, para él, el motivo principal de la visita Anunnaki en la Tierra era simplemente el oro y nada más. Sin embargo, según Parks, el lugar que ellos eligieron en Oriente Medio, concretamente en las aguas del Golfo Pérsico, toda la zona de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, fue porque hay 25 portales estelares que de forma natural están colocados, esparcidos en esa zona. Estos portales, que supuestamente ellos llamaban Diranas, son utilizados como puntos para viajar a nivel interestelar por diferentes partes del universo, conocido y desconocido, porque también se habla de estos portales hacia mundos inferiores y mundos superiores. Entonces, el tema es que cada vez la cosa se complica más. Es decir, de tener una visión sitchiniana mucho más simple, incluso desde un punto de vista de la física convencional, él siempre había tenido una visión un poco más lineal de la física, de los viajes espaciales. Él decía que se desplazaban utilizando el campo magnético de los planetas y luego se desaceleraban. Bueno, parece casi como una historia de Barrio Sésamo. Pero bueno, el caso es que realmente Parks ofrece una visión mucho más coherente. Además, acompaña todas las experiencias que él mismo ha tenido, muy interesantes, porque no se trata de visiones. Mucha gente dice, no, es que Parks es un visionario, solamente son visiones lo que él tiene. No, más bien yo diría que son algo así como retazos de regresiones. Es decir, él se veía dentro del cuerpo de uno de estos Anunnakis, de uno de estos reptilianos. Podía ver, oler, sentir, tocar todo lo que ese personaje hacía. Y eso es algo muy interesante porque tuvo acceso a mucha información de cómo funcionaban a nivel político, a nivel de leyes, a nivel de lenguajes,
Parkes descubre que hay una lengua matriz anterior al sumerio llamada Emesa. Entonces, claro, mucha gente dice, bueno, este está sonado porque dice que se veía dentro del cuerpo de Enki. Pues sí, eso es lo que dice Parkes. Él se veía dentro del cuerpo de Enki, que respondía al nombre de Saam. Supuestamente ese era, Enki era un título, el señor de la tierra, como anteriormente había sido conocido como Ea, el señor de las aguas. Pero Parkes dice que su nombre real era Saam. Bueno, todo esto hay mucha gente que va a decir que es una locura, que no se sostiene. Bueno, yo pienso totalmente lo contrario, porque me fascina ver a través de todas las conclusiones a las que ha llegado, que realmente son las mismas a las que he llegado yo. Y le veo un grado de coherencia muy interesante. Desde luego nunca voy a poner la mano en el fuego y decir que todo lo que él dice es cierto, pero sí estoy convencido de que, desde luego, mucho más que Sitchin se ha acercado. Hay que tener en cuenta que esto cada vez se complica más en el sentido de que parece que entramos en el ámbito de la metafísica. Estos seres no solamente eran extraterrestres, sino también interdimensionales. Entonces, en este libro no hablo de Parkes, pero sí empiezo ya un poco a introducirme dentro de concepciones un poco más metafísicas. Bien, yo creo que es suficiente por hoy y vamos a seguir, evidentemente, trabajando en esta línea para ver hasta qué punto el ser humano forma parte de los planes de estas entidades para utilizarnos como esclavos y, como lo que parece que somos, ganado. No hay que olvidar que para los sumerios la palabra Adam significaba animal, ganado, bestia. ¿Vamos a dejar algún día de ser esclavos de estos seres? ¿Vamos a despertar de alguna forma? Porque esto es un juego para ellos, aunque es un juego que necesitan desesperadamente porque somos su alimento. Entonces, a mí me gustaría pensar que esto es como un juego como una partida de ajedrez. Si no quieres jugar, te levantas y te vas. Yo creo que podemos hacer eso si tomamos conciencia de todo lo que nos están filtrando en el disco duro a través de la matrix holográfica, a través de la televisión y a través de los medios. Creo que si las personas dejásemos de jugar, todo esto acabaría, porque somos nosotros los que con nuestra complicidad les estamos sustentando a todo este sistema que está configurado para realmente hacernos sufrir. Ese es su objetivo. Si nosotros dejamos de ser su alimento, esto se acaba en un plis. Bien, aquí dejo el tema y muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias. Bueno, me ha quedado la duda de qué manera los alimentamos. ¿Cómo? Que me ha quedado la duda en qué forma los alimentamos a los Anunnakis. ¿De qué forma los alimentamos? Todo el sistema está diseñado desde el principio de la humanidad para generar sufrimiento y dolor. Vivimos en un planeta con unas condiciones de naturaleza, de fauna animal, de fauna vegetal. Tenemos unos recursos inacabables. O sea, es un planeta fértil en vida, en alimentación. ¿Y cómo estamos viviendo? ¿Cómo lo estamos llevando todo esto? Medio planeta pudriéndose de hambre, mientras el otro no sabe qué hacer con el dinero. Encienden los puros con billetes. Entonces, con una humanidad así, pues ya se ve que hay algo aquí que no funciona adecuadamente. Y a esto no hay que echarle la culpa a los políticos, ni que son malas gestiones políticas, ni nada de todo eso. Está todo muy bien organizado. Ese es el objetivo. Crear estas descompensaciones para que nosotros les vayamos generando este sustrato energético. Porque eso lo vemos en la Biblia claramente cuando vemos esa especie de recetas de cocina que da Yahvé, cuando da instrucciones sobre esos holocaustos, estos animales que tienen que ser sacrificados. Imagínate, llegan a sacrificar 142.000 animales en un solo día. Es una auténtica masacre. No una carnicería, una masacre. ¿Todo eso para qué?
Dice, porque el aroma de la carne del animal muerto le sirve le calma la ira al Señor, ¿no? Le resulta apacible. Bueno, pues imagínate qué clase de entidades, de dioses son esos que necesitan la muerte y el dolor. Y además, ya digo, insisto en eso, parece un libro de cocina porque se tiene que poner un altar, la sangre del animal tiene que discurrir por una zona concreta, luego se tiene que hacer un despiece, los huesos a un lado, las tripas al otro, hay que sacarle la grasa de los intestinos, bueno, o sea, una atrocidad. ¿Todo eso para qué? Más el fervor del verdugo, o sea, todo un conjunto de cosas que estos seres absorben. No sabemos exactamente aún qué partes de nosotros, si son también ondas cerebrales que no conocemos, o estados emocionales, energéticos puramente, que pues yo creo que sí lo saben, pero no nos lo quieren contar. Y estoy hablando de físicos, estoy hablando de científicos de alto nivel. Yo creo que no nos lo quieren contar. Pero estas energías sutiles existen y desde luego se ve a través de estos libros sagrados cómo han ido trabajando siempre en esta línea. Sí, a mí me gustaría preguntar ¿qué opinas sobre las diferentes razas humanas? El Quijote en 2 minutos. Es una pregunta interesantísima, pero es muy complicado el tema. Te lo voy a sintetizar. Hay muchas versiones. Parks nos dice que inicialmente Enki crea al Adán, que es de piel negra y con cola. Y luego estos Usungal de los que hemos hablado antes le dicen, no nos sirve, lo queremos blanco. Dice, lo queremos blanco para crearle la seña de identidad de los antiguos Kingu. Los antiguos Kingu que habían creado a los Usungal y a los cuales ellos consideraban como sus creadores, pero querían rebelarse contra ellos. Entonces quisieron hacer al hombre blanco para humillarle, porque le recordaba a esos Kingu originales. No sé si me explico. Sin embargo, a su vez, al mismo tiempo que lo hacen blanco para humillarlo, también el hombre blanco ha sido diseñado para someter al resto de razas. Cuidado. Yo no estoy diciendo con eso que la raza blanca sea mala, pero desde luego una de las intenciones que ellos decretaron fue que era la raza escogida para dirigir al resto de razas del mundo. Y parece que es una raza, la raza blanca, que hay una zona geográfica clave, que es los Montes Cáucaso. De ahí parece que vienen hasta los sumerios, los judíos y todas las razas germánicas, los vikingos. Bueno, es tremendo, o sea, parece que todo converge de ahí. Sin embargo, el hombre negro, por lo que yo tengo entendido, vendría de África. Y habría sido un primer esbozo, un primer prototipo humano que afortunadamente consiguió extenderse y no desaparecer. Yo quería hacer una pregunta. Así como los Anunnaki, estoy aquí. Que no veo casi nada. Sí, estoy enfrente justo. Así como los Anunnaki se supone que nos han esclavizado, nos han utilizado como alimento y bueno, para que les trabajemos y tal, ¿hay alguna otra entidad o algún otro ser que por contrapartida nos ayuda a que podamos superar esta situación o circunstancia? No soy muy... Yo cuando era más joven quizás sí parece que recurría a veces a ciertas entidades a las cuales pues uno puede pensar que lo escuchan si rezas. Yo, sinceramente, a día de hoy creo que todos, cada uno de nosotros somos Dios. Por lo tanto, con lo que deberíamos de conectar es con nuestras propias esencias, con nuestro Dios interno, con nuestro sol interno. Si nosotros somos un sistema planetario, hay que buscar ese sol interno, que está ahí, y que te conecta con el todo, ¿no? Entonces, bueno, yo si admiro a alguien, mi personaje favorito de los Anunnaki, lógicamente es Enki. O sea, lo siento de corazón, es mi personaje favorito.
lo quiero, lo amo, pero no me voy a poner a rezarle. Lo siento, pero no. O sea, creo en mi potencial y en el de ustedes. Creo que eso es lo más importante. Trabajar, el esfuerzo personal. Que día a día cada uno de vuestros fracasos es y sea al mismo tiempo un triunfo, un pequeño triunfo. Y al final todo ese esfuerzo va a tener una compensación, va a tener un premio. Porque no hay ningún esfuerzo que no fructifique. Con todo obtienes unos resultados. Creo en eso, en el esfuerzo, en la visualización y en conectar con ese lado místico que todos tenemos dentro. Pero buscar fuera ayuda, ellos ya vienen. Cuando tú conectas contigo mismo, estás sintonizado tu corazón, tu mente y tu cuerpo, y todo está sincronizado con tus hechos, o sea, que tú actúes en consecuencia a lo que crees verdaderamente y seas coherente, ya vienen. Ellos ya vienen a ayudarte si es que necesitas ayuda. No hay ni siquiera que pedirla. ¿Una pregunta más? Sí, yo quería preguntarte a ver si tienes noción de algún tipo de confederación intergaláctica de seres que en este momento estén ayudando a los seres humanos, al planeta, para salir de este atrapamiento que tenemos. Atrapamiento, sí señor. Hay muchas historias de contactados que hablan de confederaciones de mundos, que hablan de muchas razas, algunas humanas, otras no humanas. Ahí está Bárbara Marciniak, Alex Collier y muchos otros. Yo le concedo crédito a muy pocos de ellos. Estos dos que he citado, pues sí, la verdad que sí me convence bastante. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque parece que hay coherencia en lo que dicen, pero tampoco tenemos una prueba definitiva de que lo que digan es a 100%, ¿no? Pero yo sí pienso que, lógicamente, en el universo lo que más predomina son seres bondadosos. O sea, yo diría que casi el 90% de lo que hay es bondadoso. El problema es que si tú andas en un estado de inconsciencia, pues ahí vienen esas larvas, esos parásitos, que está todo pues relacionado con estos antiguos arcontes, de los que hablan muchísimos contactados, que son también unos parásitos que pueden incluso llegar a tener el poder de dominar las mentes de estos Anunnaki. Que no pongamos a los Anunnaki como seres tan evolucionados. Son evolucionados, pero hasta cierto punto, y algunos de ellos se desvían hacia el mal, ¿no? Entonces, yo creo que lo que más predomina en el universo es bondadoso, es positivo, es de crecimiento, de expansión. El universo se expande constantemente, está todo rebosando vida por todas partes. Entonces, mi lógica me llega a pensar que la ayuda siempre ha estado aquí, si no hace ya, diría yo, bastantes décadas que el planeta estaría en ascuas.